Amén, hermanos. Ya están conectándose, pero por causa del tiempo vamos a comenzar. Parece que oremos al Señor para presentarnos, eh, agradecerle porque Él ha sido bueno todo este tiempo y, y por la oportunidad que nos ha dado. Tuvimos la opción de poder juntarnos de manera presencial y fue, bueno, yo no estuve, estuve online, pero fue una bonita experiencia verlo desde lejos. Imagino que de cerca estuvo, o de manera presencial estuvo muy, muy bueno. Te agradecemos, Señor, por estar un día más junto a nosotros. Creemos a tu palabra de que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú prometiste estar en medio, dirigiendo, prometiste ser el centro de nuestra reunión y nosotros hoy día también te levantamos como el centro de nuestra vida, el centro de lo que hacemos, el centro de, de nuestro reunirnos, de nuestro compartir. Espíritu Santo, pedimos que en esta hora tú tomes el control de todas las cosas, no solamente de lo que vamos a exponer, sino que de lo que vamos a oír, de lo que vamos a atesorar en nuestro corazón, para que eso que tú estás poniendo como palabra para nosotros venga dando fruto, venga dando vida, generando vida en nosotros. Y así todo lo que vamos escuchando se venga, que por revelación venga conocimiento de Cristo, venga sabiduría de Cristo, para poder verte más, para poder comprenderte más. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están conectados, que están dispuestos a escuchar. Y gracias, Señor, por los hermanos que vamos a compartir también, por la disposición, por el tiempo. Te bendecimos, Señor, en esta hora y ponemos tu nombre en alto. Gracias por lo que tú estás haciendo hoy y gracias por lo que tú vas a hacer. Por fe vas a hacer en nosotros. Te bendecimos, Padre, en esta tarde y, y damos inicio a esta reunión en tu nombre. Amén. No puedo conectar, no puedo subirla. Amén. Ya. ¿Les parece, hermanos, que no sé si cuántos tendrán su Biblia ahí disponible? Eh, vamos a leer un pequeño resumen, pero un resumen que no está en Efesios, sino que está en el libro paralelo que es Colosenses. Así que si me acompaña Colosenses 1, desde el versículo 15, vamos a leer la perspectiva de lo que está hablando Efesios en el libro de Colosenses. Ya dijimos anteriormente que son libros paralelos, entonces vamos a encontrar información interesante que también va a poder aportar otra perspectiva de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces Colosenses 1:15 dice, Él, ese Él es Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es interesante, hermanos, que todo el capítulo 1 se puede resumir en este párrafo que leímos recién. El resumen es que el propósito del Padre era reunir todas las cosas en Cristo. Que Cristo va a ser la plenitud de todo lo creado. Y, y de cierto modo, fundamentar el por qué nosotros hoy día tenemos que creer en el Señor. O sea, el propósito fue que en Él
estuviera toda la plenitud de lo que nosotros hoy día nos va a sustentar como fe. Y si continuamos leyendo, vamos a iniciar también lo que va a tratar, entre comillas, el capítulo 2, que es lo que vamos a continuar hoy día. Y dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Y en esto yo me quiero detener porque ya hemos visto, bueno, vimos la clase pasada un pequeño resumen y lo que vamos a agregar hoy día, que nuestra condición antes de conocer al Señor nos dejaba excluidos de la bendición, de la promesa, de toda esa promesa que hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento. Nos catalogaba como gentiles, como gente que no tenía acceso a eso, pero que por causa de la obra del Señor Jesucristo, en la cruz de Cristo, nosotros hemos sido reconciliados, hemos sido acercados. Pero yo quiero resaltar un punto más, una palabra que a lo mejor la hemos escuchado muchas veces, pero que es importante que siempre esté presente en nuestra situación hoy día, que es lo siguiente. Cuando Cristo en la cruz nos atrajo tanto a judíos como a gentiles. Eso, ¿se acuerdan que cuando estudiamos el capítulo 2, de eso trataba el tema? Que el capítulo 2 del párrafo 2, perdón. Que Cristo en la cruz eliminó la barrera que estaba entre judíos y gentiles. En la cruz de Cristo, Dios ya no está viendo a dos grupos, sino que los dos tuvieron que atraerse directamente a Cristo en la cruz. Entonces, Cristo en la cruz atrae tanto a judíos como a gentiles a sí mismo, dándole muerte a ambos juntamente con él. Entonces, al principio del capítulo 2, en el primer párrafo, vimos que la raza humana en sí estaba condenada en el pecado y por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de acercarse a Dios. Pero ahora estamos viendo que a través de la cruz, nosotros, y por la gracia de Cristo, hemos sido acercados y hemos sido limpiados y ahora podemos tener acceso a eso que antes no teníamos. Y específicamente, ahora ya no existe ninguna separación en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el producto de la cruz, cuando Jesús es resucitado, es que ya no hay ni gentiles ni judíos, no hay griegos ni romanos, no hay chilenos. Ahora hay una nueva criatura que nace. Y ese concepto, hermano, yo encuentro que es súper importante de poder tener claro. Nosotros hoy día, aunque vivimos en un cuerpo físico, tenemos una realidad nueva, tenemos una vida nueva que nos posiciona en otro contexto. Nuestro pasado, obviamente, siempre va a estar con nosotros, pero ya no nos domina, ya no nos rige. El pasado, de todo lo que nosotros hayamos vivido para atrás, ya no tiene que ver con esta nueva realidad que estamos experimentando hoy día, con esta nueva criatura. Entonces, ahora ya no existen unos y otros, pues ahora son una nueva creación completamente distinta y distante a aquello que pudieron haber sido antes de la cruz. Es interesante eso, hermano, porque sabemos que es por fe, sabemos que es por una obra que no hicimos nosotros, pero nosotros hoy día estamos llamados a creer en esta nueva criatura. Estamos siendo llamados a creer que nosotros ya no tenemos que ver con el antiguo Pablo, con el antiguo Rubén, con la antigua Isidora, con el antiguo Gustavo. Hay una realidad nueva para nosotros que se vive por fe, y eso es lo que estamos descubriendo. Yo sé que a lo mejor son términos que hemos escuchado hace mucho tiempo, pero es necesario que a la hora de poder andar sepamos dónde estamos, sepamos quién somos. Y en eso es importante saber que hay un pasado que hoy día no tiene que ver con nosotros, y hay un presente, hay una nueva creación que por fe nos posiciona a experimentar cosas nuevas, a experimentar esto nuevo que el Señor nos ha dado a nosotros. Cristo crucificado es el vínculo de unión
el denominador común entre judíos y gentiles. Entonces, es por eso que, hermano, a la hora de hablar de la cruz de Cristo, todos nosotros nos tenemos que ver incluido ahí como la garantía de que esto que estamos creyendo por fe es así. Si creemos que Jesús murió y si creemos que Jesús resucitó, es que nosotros también podemos creer que somos nueva criatura. No hay duda de eso. No tiene que haber ningún cuestionamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo va a seguir atacándonos en ese sentido y nosotros vamos a seguir pecando. Y eso puede jugar en contra de la fe. Pero la idea es que nosotros podamos posicionarnos en esta fe, en este creer de que hay una nueva creación para nosotros y que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos vivido para atrás. Por lo tanto, si yo estoy crucificado con Cristo y ahora es Cristo quien está viviendo su vida en mí para la gloria de Dios, ya no queda espacio para la competición, ni disputas, ni partidismo y todo aquello que pueda traer fragmentación en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, la cruz de Cristo nos iguala, no solamente como hermanos, sino que también nos posiciona en esta nueva realidad. Y, y yo encuentro fundamental que eso no, tienen que ser cosas que no hay que cuestionar. Si usted se analiza interiormente, yo creo que uno de los mayores cuestionamientos de los cristianos es si somos o no somos cristianos, si creemos o no creemos, si nuestra fe está firme o no. Y esas son realidades o son verdades que esas no tienen por qué moverse. Si el creer en la cruz del Señor, si creer en la resurrección de Cristo, no está fundamentado en lo que nosotros hacemos o no dejamos hacer. En primer lugar, está fundamentada en la fe, en la obra que el Señor ya hizo en nosotros. Entonces, es interesante este tema, hermanos, porque si usted me pregunta, fue una de las cosas que a mí me complicó cuando yo estuve un tiempo alejado, y fue una de las cosas que yo me cuestionaba. Yo no podía calzar cómo, siendo cristiano, uno seguía pecando. Pero era porque no había visto esta realidad de que en verdad nosotros hoy día, si creemos, somos una nueva criatura, somos un nuevo hombre. Y eso nos permite posicionarnos ya en una verdad que no se tiene que tocar. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia, si hay algo que nos pueda compartir con respecto a esto, porque es interesante saber que esta realidad o que esta experiencia de vida que de repente es difícil de comprender, la hemos vivido más gente, hay más gente que ha pasado por lo mismo y no sé si usted tiene algo que aportar con respecto a esto. La idea es que si tiene algo que decir, pueda abrir su micrófono y contarlo, analizar o contarnos su experiencia con respecto a este tema, porque no es un tema fácil de poder sopesar. Pablo, Dígame. quizá un ejemplo muy simple, pero que a lo mejor pudiera traer cierta luz. En algún momento de la historia en Estados Unidos se abolió la esclavitud. Fue una ley. O sea, de aquí para adelante somos todos iguales. Sí. Sin embargo, los negritos, cuando subían al microbús, no se sentaban. Sí. No se atrevían a entrar a un restaurante para blancos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no te sientas si ahora es una ley? O sea, ahora no hay nada que impida que tú te sientes en el microbús. Entonces, quizás ese ejemplo, a lo mejor un poco burdo, a lo mejor pudiera ayudarnos a entender nuestra verdadera realidad y nuestra verdadera posición en Cristo. Súper bueno. Es interesante, hermano, porque
incluso habiendo nacido en iglesia cristiana, uno se ve confrontado a esta realidad. El somos o no somos. Entonces, ya hemos escuchado muchas veces que todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo es por fe, no es algo que nosotros podamos demostrar con, con algún argumento propio de nosotros, pero esa fe tiene que obrar en nosotros desde un punto. O sea, aquí nosotros estamos cimentando una base en la cual decimos, si el Señor lo dice, si la palabra lo dice, si creemos en la cruz, si creemos que el Señor resucitó, entonces nosotros somos esa nueva criatura. Nosotros somos, ya no hay nada que nos quite eso. Y ahí es muy bueno el ejemplo porque muchas veces arrastramos muchas situaciones, muchas cosas que nos mantienen como en una actitud pasada, que nos deja viviendo cosas que no tenemos que vivir o que no tenemos que creer. Y hoy día el recordatorio, hermano, es a creer en la obra del Señor Jesucristo y ir tomando conciencia de lo grande que fue la obra de la cruz. De repente no entendemos mucho el significado de la cruz, pero gracias a la obra objetiva de la cruz, hoy día nosotros podemos llamarnos hermanos, podemos ser llamados hijos de Dios, podemos ser considerados una nueva criatura. No sé si alguien más tiene algo para contar, alguna experiencia. Yo tengo que reconocer que entender la obra de Jesús en la cruz a mí me cambió el chip con respecto a cómo yo me veía. Invitar también a los que no están con cámara, no se pierda la oportunidad también de opinar. Entonces, es interesante que Pablo toque estos temas, porque cómo se aterriza una revelación tan potente como el capítulo 1 a gente como nosotros, a gente que de cierto modo no se hace difícil a veces poder comprender en su magnitud el propósito, el misterio de la obra del Señor Jesucristo. Y con esto hecho nosotros podemos fundamentarlo, podemos decir sí, aunque nosotros no estuvimos, creemos. Y ese creer nos posiciona, nos cimienta. Amén. Amén. Sigamos, hermano Antonio. Hola. Gracias. ¿Aló? Quería hablar Felipe. Felipe. Bueno, quería dar como mi experiencia con respecto a algo parecido a lo que tú estabas hablando. ¿Y me escucho bien? Ya. ¿Te escuchas bien? Gracias. Bueno, al igual que tú, yo también nací en un hogar cristiano. Mi abuelita era evangélica, mis papás, nosotros nos criamos de chiquititos. Pero en el caso mío yo nunca vi a Dios, nunca sentí a Dios, nunca vi a Dios hasta hace poco, hasta hace 43 años, caminando por todos lados. Y recién ahora, quizá, cómo funciona este tema con las vueltas de la vida y todo este tema, pero me llamó mucho la atención lo que tú decías, porque en realidad, a pesar de yo estar en un ambiente totalmente evangelizado, con escuela dominical, con amigos que son todos de la iglesia, a pesar de eso no veía a Dios, o sea, no lo sentía, no es súper raro, es súper extraño porque hay gente que piensa que es al revés, que es más fácil cuando uno, pero tus viejos son, no sé, son evangélicos, ¿cómo te va a costar? Yo creo que es más difícil, porque en realidad uno lo tiene ahí a lo mejor y a lo mejor toda la vida yo he estado cubierto por la gracia de Dios, por mi familia, por mi abuela, que siempre oraron por mí. Y ahora sí me he dado cuenta que esas cosas sí existieron y que Dios realmente me ha acompañado y que en este momento está conmigo todo el tiempo.
Sí. Y a lo mejor yo no lo quería ver, quizás, pero del momento en que empecé a sentir la necesidad de él y empecé a estar en comunicación con él, las cosas cambiaron. Y claro, efectivamente, como decías tú, pues o sea, o como le decía el tío Toño, con respecto al tema del ejemplo que dio, en este momento yo pienso así, porque chuta, hoy día creo en él, lo veo y tengo que seguir hacia adelante con las imperfecciones, porque yo creo que eso fue lo principal que a mí me generó no ver a Dios, ver la imperfección en la gente. Entonces como que al final era como que ya están, no sé, aparte que yo soy de una época mucho más antigua que era mucho más complicado todo el ambiente, la verdad. Sí. Entonces, y fome también ser hijo pastor, pues una wea más chacha que esa no debe haber. Aquí hay varios Exacto. hijos de pastor, así que no es muy recomendable ser hijo de pastor. Así que, pero no sé, las cosas se dan de formas súper especiales. Yo quizás me dio una vuelta muy larga, pero creo que solo queda el hecho de creer en Dios y la cruz del Señor nos hace a todos hermanos. Y creer en eso nomás, de forma tajante nomás. Sí. De asumirlo como una realidad. Antes yo veía el factor humano en la ecuación, veía los defectos de las personas o enaltecían los factores negativos con respecto a las cosas positivas. Entonces, la vida en general me ha enseñado a ser en ese aspecto mucho más tolerante. Amén. Esa es mi opinión. Amén. Es interesante eso, hermano, porque nada garantiza que la revelación de Cristo se muestre a la vida del ser humano. O sea, no hay certeza, no hay ninguna seguridad humana que te diga porque tú participas de una iglesia, porque tú naciste en un ambiente cristiano, porque tus papás fueron pastores, nada, ninguna convicción como esa garantiza. Por eso es muy importante las oraciones que pillamos acá en Efesios, porque tiene que haber una revelación por el Espíritu Santo. Tiene que Cristo mostrarse personalmente a cada uno de nosotros. Y eso marca una diferencia. Eso, quitando a nosotros de la ecuación y quedando Cristo, uno lo logra ver. Entonces, ese ejercicio de la oración de Efesios yo encuentro que es súper potente porque, por un lado, nos clarifica la necesidad que tenemos y por otro lado nos hace dependientes de estar haciéndolo permanentemente. Amén. No sé si alguien más. Amén, hermano Antonio. Continuemos entonces. Gracias, mi hermano Pablo. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, hermanos, como los compartía el hermano Pablo, a mí me toca hacer un recordatorio de lo más relevante del capítulo 3. Si alguno está con su Biblia ahí, el capítulo 3, hermanos, como dije en un momento, o se ha dicho, con este capítulo 3 de Efesios se termina la sección revelacional de la carta. En palabras simples, hermanos, el aspecto revelacional tiene que ver con algo que se nos está dando a conocer. Y en este conocimiento de lo que nos está mostrando el Señor a través de Efesios, es como lo que veníamos hablando, es donde nosotros tenemos que aplicar la fe, el creer. Todo lo que hemos escuchado a través de esta carta en el primer capítulo, segundo y ahora en el tercero, es donde nosotros tenemos que aplicar realmente el creer. En este capítulo 3, que corresponde al primer párrafo del versículo 1 al 3, hermanos, en una forma general, el apóstol Pablo se refiere en cuanto a su ministerio. De eso trata en forma general este capítulo. El ministerio de Pablo, hermanos, era un ministerio apostólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que este era un servicio, una comisión que tenía el apóstol de llevar un propósito determinado. ¿Y cuál era ese propósito? Dar a conocer la gracia que le había sido dada de llevar las buenas noticias del evangelio a los gentiles, como dijo mi hermano Pablo, a los que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, y tenía también en su ministerio la misión de anunciar y aclarar el evangelio. Para no repetir lo mismo de la clase anterior, hermanos, yo me quería destacar este punto que yo creo que nos va a ayudar
a lo que viene más adelante. ¿Y qué viene más adelante? Viene el aspecto práctico, el andar. Y yo me quiero referir, hermanos, a un punto que me tocó profundamente, y es la gracia. La gracia del Señor que se manifestaba en la vida del apóstol y en su ministerio. Por decirlo de una forma, hermanos, el cumplimiento del servicio que le fue asignado a Pablo, hermanos, tiene que ver exclusivamente por la gracia del Señor que operaba en él. La gracia en el apóstol Pablo, hermanos, no es algo, sino alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Cristo estaba entonces en la vida del apóstol. Y en términos prácticos, hermanos, la gracia es lo que Cristo producía en él. La gracia es la liberación que el apóstol declaraba a los gentiles, que Cristo nos ha hecho libres para libertad. La gracia que también manifiesta Pablo en el ministerio, hermanos, tiene como virtud una virtud de Dios, y es que el Señor nos da algo sin nada a cambio. Y para alcanzar esa gracia, el hombre, nosotros, hermanos, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Todo es exclusivamente por medio de la fe y el reconocimiento de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso tenemos la gracia, y esa era la gracia que Pablo quería compartir a los gentiles. Y por anunciar esa gracia, esos beneficios a los gentiles, Pablo se consideraba preso, y estaba preso literalmente en cadenas con arresto domiciliario. Quiero destacar, hermanos, la palabra gracia, porque el apóstol destaca esta palabra, y que por gracia, hermanos, al apóstol se le fue revelado un misterio, el misterio de su voluntad, que anteriormente le hemos llamado el plan o el proyecto eterno de Dios. ¿Y en qué consiste ese misterio que le fue revelado por gracia? Lo que hemos dicho anteriormente, cuando citamos el texto clave que está en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿quién? El Padre, de reunir todas las cosas en Cristo, en su Hijo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosas quería reunir? Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese era el plan. Todo es Cristo, por Cristo y para Cristo. Él es todo. Él es el mediador realmente. Pablo tenía un conocimiento de este plan, un plan eterno, hermano, que está vigente, que no había sido revelado a los hombres anteriormente. Y aquí hay algo muy especial. Ahora, dice, como ahora es revelado, es dado a conocer. Por eso es importante, hermanos, tener el espíritu de conocimiento y de revelación, de sabiduría en él, para que podamos entender esto, hermanos, porque esto es glorioso. A nosotros ahora se nos fue dado a conocer este plan, a los santos, apóstoles y profetas, a los apartados del mundo que anuncian de Cristo, a los que traen el mensaje del Señor. A eso se nos ha dado a conocer este plan por medio del Espíritu Santo, no por nuestro conocimiento humano, sino por medio del Espíritu Santo. En eso consistía, hermanos, la gracia del Señor que le había sido revelada a Pablo. Es decir, hermano, en nosotros tiene que haber esa convicción y esa gracia de transmitir que todos aquellos que creen en el Evangelio de Cristo no solo son salvos por la gracia, sino que por la gracia también tenemos una posición en los lugares celestiales, en el reino de Dios. Hermanos, y esto consiste en los que creen en el Evangelio. Consiste que son coherederos, comiembros y partícipes de las promesas de Cristo. Y los que creen gozarán igualmente, porque antes la promesa era solamente para los judíos. Ahora los que creen en el Evangelio gozarán igualmente de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, hermano, fue hecho ministro, un servidor, por llevar estas noticias a los gentiles. Pero quiero recordar, hermanos, que esto es exclusivamente por el don, por el regalo de la gracia de Dios que operaba en él. Pablo, siendo judío, hermanos, igual cumplió su ministerio y tomó la gracia del Señor como una razón de vida y quería compartirla, hermanos. ¿Cómo? Anunciando y aclarando las riquezas inagotables que tenemos en Cristo.
En este aspecto, hermanos, que se nos está dando a conocer, que a nosotros se nos está mostrando, a muchos de nosotros nos cuesta identificarnos con el ministerio de Pablo, con la vida de Pablo, y encontramos muchas veces abismante la diferencia entre nosotros y lo que vivió Pablo, ¿cierto? Pero hay una parte muy aclaratoria que a mí también me edificó mucho, que está el versículo 8 del capítulo 3, que, hermanos, el apóstol destaca, porque por él, el apóstol destaca que por la gracia que operaba en él, hermanos, podía decir estas palabras. No tenía nada que ver con su persona natural. Era como que por razón humana él no podía cumplir ese ministerio. El punto, hermanos, al considerarse el más pequeño de los santos, el menos digno del pueblo de Dios, hermanos, incluso en Timoteo dice que es el primero de los pecadores, abre una puerta a nosotros, porque nosotros muchas veces nos sentimos de esa forma en el Evangelio, en la comisión del Señor. Hermanos, pero quiero decirte que todo lo que podamos hacer y todo lo que el Señor nos muestra es exclusivamente por la gracia del Señor que opera en nosotros. Nosotros muchas veces no teníamos competencia, pero cuando dejamos que la gracia se manifieste, el Señor hace maravillas por nosotros. Esa misma gracia que operaba en Pablo es la misma gracia que opera en nosotros a través de Cristo y por revelación del Espíritu Santo. A mí me llamaba mucho la atención, hermanos, porque en lo que viene más adelante, el andar no es consecuencia de lo que somos, sino es consecuencia de nuestra fe. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes bien he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino fue la gracia de Dios que está conmigo. Esa gracia, hermanos, nos llama y nos anima a seguir realmente la misión que nos fue encomendada, a anunciar las buenas noticias a aquellos que están sin esperanza en el mundo. Muchas veces tú y yo no te crees competente, pero es la gracia de Dios que opera en nosotros. Todo lo que hemos visto, hermanos, en el capítulo 1, 2 y 3, tiene un aspecto revelacional, algo que se nos está mostrando, y tenemos que creerlo, hermanos, porque eso que creemos es causa de lo que vendrá en nuestras vidas. La fe que nosotros manifestamos será consecuencia de nuestro andar, un andar práctico. Es según tu fe, es tu caminar, un andar como Cristo anduvo. ¿Tú crees que, hermano, tú realmente crees que podamos andar como Cristo anduvo? Sí podemos, hermano, porque está la gracia del Señor en nosotros, es decir, está Cristo morando en nosotros. Ahora tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo. Después de estas tremendas noticias, hermanos, hablando de una forma general, porque no quiero repetir lo mismo que dije en la clase anterior, después de estas tremendas noticias de la gracia que le había sido manifestada a Pablo, el apóstol, hermanos, como que queda así, ploc, anonadado, y dobla sus rodillas, hermanos, y comienza una segunda oración. Porque yo quería destacar, hermanos, sí, es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Ahí está en el chat, cuando Pablo se considera que por la gracia de Dios es lo que era. ¿Por qué quería destacar esta gracia, hermanos? Porque esa gracia, como decíamos anteriormente, es atribuible exclusivamente a la obra de Cristo en nosotros. Yo creo que el Señor muestra, yo sé que muchos saben, pero tenemos que creerlo, y el creer nos va a conducir a un vivir. Y eso es la balanza que muchas veces nosotros no la podemos nivelar, porque es como cuando decimos la fe sin obra, es muerta. Nosotros ahora tenemos una gracia que es exclusivamente un regalo del Señor. Así que en eso me quería enfocar hoy en el ministerio de Pablo, del capítulo 3. Lo demás ya lo dije en la clase anterior, pero esto es un leve resumen. Y si alguien quiere acotar algo, quiere hacer alguna sugerencia de este tema, está el micrófono abierto, y sigamos adelante, porque Cristo va adelante de nosotros.
¿Se Pablo ahí? Me enfoqué ahí en ese tema porque Bien. hay muchos temas en que enfocarse o qué decir, pero yo creo que la gracia nos puede llevar a un andar. Amén. Bendita gracia del Señor, que no depende de nosotros, sino que actúa en nosotros y por nosotros. Y eso, hermano, no sé si a usted le quita un peso, le, le baja la expectativa de lo que nosotros podamos hacer o no podamos hacer. La fe o la confianza en la gracia es un ejercicio que casi hay que empezarlo de cero, porque muchas veces, como estamos acostumbrados a actuar más que a confiar, no permitimos que esa gracia opere. No sé si alguno de ustedes, así como delante, que quiera aportar con algo. Es bueno escucharles, es bueno eh, oír las perspectivas, los testimonios. Esta es la oportunidad, hermano. Amén. Amén. Amén, hermana Rosa. Hermano, yo me he dejado llevar por esa gracia. Amén. Hace ya bastantes años atrás me he dejado llevar por esa gracia. Le digo, Señor, soy hija tuya. Me he dejado llevar por eso, en la economía, hermano, en la salud, en la tranquilidad, en todas las vivencias de la vida, me he dejado llevar por esa gracia. Increíble, hermano, cómo el Señor ha obrado. Duermo tranquilamente, hermano, no tengo problemas de salud. Me he dejado llevar por esa gracia porque he aprendido a confiar eternamente, profundamente en esa gracia. Hermano, hasta el Señor mismo me ha sorprendido. Yo le he contado al pastor Antonio, sin tener gran trabajo, grandes sueldos, yo no sé cómo he podido resolver la economía, he podido llevar adelante todo lo que en un momento me propuse, y hasta yo me he sorprendido cómo lo he podido hacer hasta hoy. Me he dejado llevar por esa gracia, hermano. Le doy gracias al Señor porque me gustaría que la gente, que la revelación de Dios realmente se revele y no sacar cuentas, sino que dejarse llevar por esa gracia bendita que es nuestro Señor, que nos da esa tranquilidad. No quiero entrar en detalles, pero como le dijera yo, sin tener una profesión, sin tener gran sueldo, el Señor hasta aquí me ha sustentado grandemente. Y esa es la gracia de Dios porque aprendí a confiar en Él. Amén. Bendición, hermano. Amén. Amén. ¿Tú, Rubén? Y quería, cuando leíste delante el texto de Colosenses, en el versículo 23, aparecen dos condiciones para que esta verdad que venías leyendo desde el versículo 21, aunque leíste desde el 15, pero en lo relativo a nosotros, desde el 21, donde dice que 1:21 de Colosenses, donde dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad, y ahí pone, ese sí es un sí condicional, entonces va a poner dos condiciones. Entonces quería resaltarlas porque son interesantes y a lo mejor no son las condiciones que nosotros colocaríamos.
pero aquí estamos para creer a la Escritura y no a nuestros pensamientos. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, esa es la primera condición, permanecer fundados y firmes en la fe, que es el énfasis que se ha estado haciendo en esta clase. Y la segunda condición es, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. O sea, toda nuestra participación es, permanece fundado y firme en la fe, y no te muevas de la esperanza del Evangelio que has oído. Entonces me parece bonito resaltar eso. No nos movamos, no dejemos de estar firmes y fundados en la fe y no nos movamos de la esperanza. Esa es la condición que coloca el apóstol allí para decirnos que por cuanto ya estamos reconciliados por medio de Cristo en su muerte y el Señor lo ha hecho para presentarnos delante del Padre un día santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué tenemos que hacer? Permanezcamos fundados y firmes en la fe y que nada nos saque, nos haga abandonar la esperanza del Evangelio. Por eso cuando Pablo oró en la primera oración, en el capítulo 1, dice que si el Padre nos concede espíritu de sabiduría y de revelación, lo primero que sabremos, dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Amén. Quería resaltar esos dos aspectos. Es interesante, hermanos, que en el capítulo 3 hay ese contraste de una gracia tan potente como la del apóstol Pablo, pero a la vez él consciente de quién era humanamente. Y él, si uno lo lee en el Nuevo Testamento, él constantemente está declarando esa conciencia de que él es el más pequeño, como decía Antonio, el más pecador, pero eso no es argumento para negar la gracia, no es argumento para contrarrestar la obra que el Señor pueda estar haciendo en nosotros, al contrario. Ese es el posicionamiento correcto, es la conciencia correcta, saber qué es lo que está haciendo Dios en nosotros y saber quiénes somos para poder reconocer cuando el Señor actúa. Y eso tiene que estar permanentemente en nuestro análisis, en nuestra introspección, cuando somos confrontados, saber identificar quiénes somos humanamente y quiénes somos en Cristo. ¿Alguien más desea aportar algo con respecto a esta poderosa gracia que opera también en nosotros? Eso también es muy interesante. Hay muchos testimonios como ese tipo, de que de repente uno se ve hablando de Dios en circunstancias que nunca se imaginó, en escenarios que nunca esperó, pero hay una gracia en nosotros que también es potente para aclarar y para anunciar esta obra del Señor. Amén. Y sí, continuamos. Amén. Bueno, como venía comentando el hermano Antonio, el último párrafo del capítulo 3 que vimos hace un par de semanas es una oración que eleva el apóstol Pablo a nuestro Padre Celestial con el fin de que los efesios estuvieran de alguna forma preparados para lo que iba a continuar diciendo la carta. Recordemos que este va a ser el último párrafo que se refiere a los aspectos revelacionales y que a partir del capítulo 4 vamos a empezar a entrar a lo que viene a ser la parte experiencial o práctica de esta carta. La importancia que yo como que veo dentro de esta oración que está elevando Pablo es que así como el apóstol Pablo dobla sus rodillas delante de nuestro Padre,
e intercede por los efesios, nosotros debemos hacer lo mismo. Es decir, tenemos que estar constantemente pidiéndole a nuestro Padre que Él sea fortaleciéndonos con poder en el hombre interior por su Espíritu, siendo de esta forma como Cristo formado en nosotros y habitando Él de una forma real en nuestros corazones. No sé si a medida de lo que les estoy comentando vamos recordando la oración. Entonces, que sea habitando de una forma real en nuestros corazones a fin de que, fundamentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender cuáles son las dimensiones del amor de Cristo, ¿sí? Ese amor que fue expresado y manifestado en la cruz, por medio del acto más hermoso y perfecto que alguien haya hecho por nosotros. Y que además agrega también el apóstol Pablo en la oración, que no solamente lo lleguemos a comprender, sino que también lo conozcamos. O sea, que podamos vivenciar el amor de Cristo, de tal manera que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? ¿Y se acuerdan a qué nos referíamos con estar llenos de la plenitud de Dios? Esta plenitud era expresada y experimentada cuando amábamos a otro como Cristo nos amó primero. Yo creo que esto es como lo central y en verdad es la oración que elevó Pablo, que la tenemos que hacer nuestra. No está porque sí ahí en esos versículos, no está porque sí en la Biblia, no. Está ahí porque tenemos que hacerla nuestra también. Es importante también recordar que cada una de estas cosas, no sé si se acuerdan que nosotros estábamos viendo como una cadena de causa y efecto, no puede suceder si no sucede la anterior primero. Es decir, por ejemplo, si no estamos cimentados y arraigados en amor, Cristo no va a poder habitar por la fe en nuestros corazones. Y si Cristo no puede habitar de una forma real en nuestros corazones, Cristo no va a poder habitar de una forma real en nuestros corazones si es que antes no somos fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Y hermanos, yo creo que aquí lo más relevante es que esto no es algo que nosotros podamos hacer. Yo no puedo decir, ya hoy día me voy a fortalecer en mi hombre interior. No. Yo no puedo decir eso en mi hombre espiritual. No puedo decir, yo me voy a fortalecer. Es algo que Cristo tiene que hacer en nosotros. Es el Padre quien lleva a cabo esta acción en nosotros. Y es un poquito igual lo que venía hablando nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Antonio, de que es por medio de su gracia. Simplemente. Y es algo que nosotros no podemos decidir, no podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es pedirlo. Lo que sí podemos hacer es orarlo. Es estar constantemente pidiéndoselo. Estar constantemente delante de nuestro Padre, pidiéndole que Él sea fortaleciéndonos. Porque esto es un proceso que vamos a llevar a cabo durante toda nuestra vida, hermanos. Vamos a estar experimentando y trabajando y Cristo y Dios va a estar formando a Cristo en nosotros, en nuestros corazones. Y así sucesivamente. Y bueno, a partir de este pequeño resumen que hice de esta oración, quiero invitarlos también, en el mismo sentir que hemos estado durante toda la reunión, si nos pueden comentar alguien que no sé, que haya estado poniendo en acción esta oración en sus momentos con Dios. No sé si alguien nos quiere comentar eso o algún aporte, algo que nos quieran ahí nutrir. Los invito a que podamos prender nuestro micrófono. Hermana Isidora, hermano Isidora, todo lo que usted dijo
cimentados en amor, no puede haber crecimiento si no ocurre lo anterior. Todo eso, hermano, yo lo creo, yo pienso que empieza primeramente con creer en la cruz, creer que Dios murió por nosotros. Yo creo que ese es el comienzo, creer y convencerse a sí mismo, creer, y ahí viene todo lo demás, todo el crecimiento, creer que Dios murió en esa cruz por nosotros. Amén. Bendiciones, hermano. Amén, hermana. Sí, todo parte por ahí. Y como también lo veníamos hablando, a partir del creer, pedirlo. Si yo creo que Dios puede fortalecerme, entonces se lo voy a pedir. Voy a estar constantemente arrodillada pidiéndole que Él sea fortaleciéndome día a día. Amén, hermana. Gracias por su aporte. No sé si hay alguien más que... Y agregar a eso que yo creo que todos estamos de acuerdo que según nuestra experiencia es necesario ser fortalecidos. Hay tantas cosas que nos ocurren en el día a día y en muchas de ellas nos vemos fuera de esta realidad o nos vemos reaccionando de manera diferente a lo que somos. Y por eso es necesario estar permanentemente siendo fortalecido en el hombre interior para que la gracia del Señor actúe en nosotros. Muchas veces permitimos más que actúe la carne de nosotros, en nosotros, que la gracia, que el Espíritu. Pero eso hay que fortalecerlo. O sea, yo encuentro muy potente esa palabra, fortalecer, porque es algo que está, pero que en una experiencia clara no es tan fuerte en nosotros. Y nuestra propia experiencia nos indica que muchas veces escogemos por la carne, que entre comillas se nos hace más fácil que escoger por las cosas del Espíritu. Entonces la necesidad de ser fortalecidos y la necesidad de estar orando permanentemente por revelación tiene que ser una actividad constante en nosotros. Amén. Quiero, Hermano Felipe. perdón. Hola a todos, hermanos. Gusto saludarles. Quiero leer un texto que creo que complementa un poquito lo que están hablando los hermanos. En palabras del apóstol Juan, primera de Juan 3, 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquí se da tan claro esa tensión de lo que somos y lo que seremos, que yo creo que es como el rollo de la revelación. Bueno, ¿somos o seremos? Yo digo que somos, y porque somos, seremos. No sé si lo digo bien, pero ya somos lo que somos según lo que Él dice de nosotros, al punto que dice que el mundo no nos conoce y el mundo no puede decir lo que somos, porque no nos conoce por cuanto no le conoció a Él. Y el enemigo, igual que el mundo, va a querer hacer que constantemente dudemos lo que somos. Le decía a Jesús: si eres hijo de Dios, dúdalo. A lo mejor no eres, pero nuestra esperanza es que en Cristo ya somos lo que se va a manifestar completamente el día que le veremos. Pero no porque no esté manifestado completamente hoy, nosotros deberíamos errar diciendo que no somos. Creo que es importante poder, en el espíritu de lo que se está hablando, como dice Pablo, posicionarnos
cobrar identidad en el Señor y vernos como Él nos ve. Porque desde ahí cualquier otra cosa va a venir encima. Pero si logramos creer esto, que Él nos llama hijos, no solo nos llama, sino que por su palabra dice que somos hijos. Él es nuestro Padre. Se empieza a conectar con el capítulo 1 de Efesios y todo lo que viene para abajo. Estamos relacionándonos con un Padre. Eso en esperanza se va a manifestar completamente, pero ya somos lo que somos por cuanto Él lo dice. Así que trato de alentarme en esto, por el espíritu autoalentarme, pero también alentarlo a todos, a que podamos tener claridad de quiénes somos, porque si tenemos claridad de quiénes somos, sabemos para dónde vamos, sabemos qué hacer, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. ¿Buenas, Sharon? Sí, yo quería como sumar un poco de lo que estoy entendiendo, o sea, expresar lo que estoy entendiendo. Y es que esto de orar y de mantener esta relación como Pablo lo hacía, finalmente va a haber una práctica de esto, va a haber un ejercicio en nuestras vidas de todo esto. Y muchas veces, obviamente, yo creo que vamos a fallar, aún entendiendo nuestra identidad, aún entendiendo nuestra postura de hijo, aún entendiendo en fe. Yo creo que una de las claves es mantener una relación, porque cuando esta relación disminuye o falla o empieza a deteriorarse, hablo de la relación con nuestro padre, estas cosas empiezan a disminuir y las dejamos de ver en el día a día, y entonces cuando empezamos a desmayar, a creer que no, definitivamente yo no nací para ser cristiano, o yo no sé, cualquier comentario empieza a venir en nuestra vida, pero es por esto, porque obviamente lo que el Señor nos está diciendo es que si no nos mantenemos firmes en oración, con rodillas, como lo hacía Pablo, que era un hombre de oración, yo creo que en la práctica, al ejercitar todo esto, vamos a fallar. Yo creo que entonces, para mí que en la oración, en la relación, en recordar esta palabra y pedirle al Señor que nos las traiga en memoria en la realidad de la vida, en los momentos que realmente vamos a necesitarlo, porque ciertamente estas palabras yo creo que van a ser probadas en el día a día. Entonces, es bueno escucharlo y pedir al Señor que nos las recuerde en las ocasiones correctas, en los momentos que el Señor necesita que las pongamos en práctica. Entonces, esto me recuerda eso, pues, que a veces dejamos de orar, no sé, oramos por muchas cosas, pero dejamos de orar por algo y ese algo empieza a venir a la prueba de esa situación justa de la que no estábamos orando. Entonces, como no descuidar, eso es algo que estoy entendiendo con todo esto. Bueno, eso quería aportar. No quiero dejar pasar esto, pero Satanás quiere que dudemos, el mundo quiere que dudemos porque nos va a decir, no puede decir lo que somos. El colmo sería que nosotros también dudáramos. Como que caeríamos en el juego, y creo que ese es un desafío. Si Satanás nos quiere hacer dudar, si el mundo nos va a engrupir, tenemos que darle firme a esto de declarar, de creer, de orar, de cantar. ¿Quién dice Él de nosotros que somos? Eso. También, hermanos, gracias por su aporte. Qué bueno es escucharnos, qué bueno es nutrirnos entre todos. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo, contarnos algo en torno a lo que estamos hablando.
Creo que no. Creo que no. No sé si se me pase alguno. Yo, bueno, mi opinión es que, como decía Felipe, el enemigo nos hace dudar de lo que somos en el Señor ya. Especialmente cuando cometemos algún acto que se supone que ya sabemos que no lo podemos hacer, porque caemos en eso, pues, o sea, nadie puede decir, yo soy perfecto y hago todas las cosas perfectas ahora que soy cristiano, evangélico, como quieran llamarlo. Pero lo importante que tenemos que saber nosotros que nosotros si nos arrepentimos de lo que hicimos, lo que dijimos, lo que actuamos, podemos arrepentirnos. Y el Señor está atento a que nosotros vayamos en arrepentimiento a Él, en oración, ¿cierto? Entonces el enemigo ya no nos puede acusar, porque ya eso se supone que si nosotros vamos en oración y pedimos perdón, nos arrepentimos, eso que cometimos ya está borrado, o sea, ya se eliminó otra vez. Porque por lo que yo he entendido o escuché una petición, o sea, una predicación que me hizo entender eso, que el enemigo siempre está ahí anotando todo lo que hacemos, o sea, como que nos está mirando así para acusarnos. Pero nosotros, como ya sabemos todo eso, sabemos que tenemos que ir en oración y pedirle perdón, y especialmente cada vez que nosotros oramos, presentar nuestra oración en las mañanas, ¿cierto? Y pidiendo perdón, más que pedir cosas, sino que pedirle perdón al Señor día a día por todo lo que hemos fallado en el día, o sea, en el día a día. Y ahí ya estamos como ya libres, limpios, o sea, ante la presencia del Señor. Eso es mi opinión. Amén. Y el desafío es a esa oración de perdón, de arrepentimiento, agregarle estas oraciones de Efesios, para que venga revelación de Cristo, venga sabiduría de Cristo y venga fortaleza en nuestro espíritu. El único que vence el pecado es la obra de Cristo actuando en nosotros. El espíritu que actúa en nosotros nos va a permitir decidir por Él y no por lo que por naturaleza podemos hacer de manera pecaminosa. Por eso el desafío a toda esa oración es ser fortalecidos también. Quizás resaltar, Pablo, que lo que tenemos que tener claro y presente es la escritura del capítulo 1 de Efesios al capítulo 3, que es el aspecto revelacional. La revelación, la palabra genera vida. Entonces, no nos podemos mirar nuestra realidad si no miramos nuestra verdad. Y la verdad está en Efesios del capítulo 1 al capítulo 3. Nuestra realidad nos condiciona. Nuestro pasado nos condiciona. Pero la verdad nos libera, la verdad es la que nos hace libres, la que genera vida en nosotros. Así es. Bendita verdad de Cristo. Bendita verdad. Cortito aquí. Georgina, dale. Recordaba que hay un versículo que dice, ni lo alto ni lo bajo, y sigue, nos apartará del amor de Cristo. Y acá, bueno, toda la palabra hermosa y todo lo que se ha dicho hermoso, pero rescato para mí eso que dice, si confiamos en Él habitará en el corazón, echaremos raíces y estas nos mantendrán firmes. Y ahí quizá hay una respuesta a lo que se había dicho anteriormente.
Hay que aprender a confiar en Él, aunque no veamos nada. Hay que caminar por fe y no por vista. Hay que echar raíces. Y va a pasar un año y vamos a tener 1000 dificultades y vamos a seguir en pie. Y van a pasar 2 años y van a venir más dificultades y vamos a seguir en pie. Y vamos a seguir creyendo en Él. Y Él se va a ir revelando más en nosotros. Porque cuando pasamos por pruebas y por angustia, es cuando realmente recurrimos y pedimos lo que se dice acá, de rodillas, oramos. Pedimos por fortaleza. Y viene Él y mediante su Espíritu nos da, se nos revela más, se nos revela de otra manera. Así que gracias, Señor. Tenemos un Dios que nos enseña muy didácticamente. Es el mejor profesor. Así que gracias a Dios y que Él se nos vaya y nos siga revelando para que sigamos viendo cuán grande es Él. A veces lo hacemos chiquitito y no, Él es enorme. Que gracias, Señor. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Contar algún testimonio? ¿Aportar? ¿Leer algún texto? O si alguno se motiva en hacer una oración final para despedirnos, ya estamos en la hora. En este momento estamos recibiendo cualquier aporte. Amén, hermano David. No, a mí me gustaría orar al final. Ya. Final, sí que te pido el espacio. Amén. Me gustaría agregar lo último, hermano. Sé que he hablado mucho hoy día, pero me gusta cuando asociamos la fe con convicción, porque no siempre están las condiciones óptimas para tener fe. Incluso hay momentos en que es más adversa la situación y es más difícil de tener fe en esos momentos. Incluso hay situaciones en que pedimos y no llega lo que queremos. Oramos y no hay respuesta. Esos momentos son momentos cruciales donde se pone, ¿cómo se dice? Tenemos la posibilidad de poder actuar en fe y se hace difícil. Pero el Señor permita tener convicción de esta palabra, de esto que estamos hablando, que venga fe a nuestro corazón para que en el momento, para que sea cual sea la situación que estemos viviendo, podamos actuar, podamos pensar, podamos decidir con fe. Y eso traiga a nosotros descanso en cualquier tipo de situación que podamos estar experimentando. Me gustó mucho escuchar al inicio al hermano Reinaldo declarar que está con una condición que todavía no se sabe, pero él declaró confianza en el Señor, en la incertidumbre. Y eso habla de la fe que él tiene en el Señor Jesucristo, y bendigo al Señor por eso. Eso permita a nosotros poder vivir todo tipo de situaciones, porque cuando la pasamos bien es fácil, se hace entre comillas fácil, pero en los momentos difíciles es cuando más necesitamos ayuda, y ahí es importante que esta fe que estamos profesando hoy día actúe. Amén. ¿Alguien más? ¿Lo último? Amén. Hermano David, háganos el honor, entonces. Ya, muchas gracias. No, es que quería hacer un paréntesis, hermano. Nos llegó un mensaje de parte de nuestra hermana Guillermina Antúnez, de que ella tiene una discípula que se llama Josefa y que hemos orado más de alguna oportunidad por ella, donde ya se le diagnosticó un cáncer ramificado y pide la oración. Cuando estamos en angustia, solo el Padre puede enviar un ángel a fortalecernos.
Felipe Ahumada nos comentaba en el interno que está mal de salud y que sus hijos, sus dos bebés o niñitos están con fiebre de 39 grados. Recordemos que nuestra pastora Silvia Villarroel también está en una situación delicada de salud. Estrella Vivares también pasa por un periodo crítico de salud también. Mi esposa, la hermana Grace. Entonces, la Escritura dice que tenemos que ser constantes en la oración. Constante en la oración es andar preocupados, siempre presentes, caminando, y no olvidarnos de aquellos hermanos que nos necesitan, que están en debilidad. Así que en este momento yo voy a orar por aquellos hermanos, y como el Señor tiene todo el poder, la Escritura dice que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, dice que tocó a la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro fue sana de su fiebre. Es decir, la fiebre para el Señor no era algo pasajero, no era algo sin valor. Así que oramos por la familia de Felipe, de Natalie Chacón, que están pasando situación de salud. Nos unimos por la fe, Señor, para declarar la verdad. Si tú tocas, Señor, la mano de estos bebés, de estos niños, de Felipe, de Natalia, Señor, de Natalie, ellos serán sanos, Señor. En tu nombre soltamos una palabra de sanidad para la Florida, Señor. Por la fe extendemos nuestra mano hacia Palena con Tobalaba, Señor, para esos lugares, para que sean sanos estos David y Josué, para que Felipe cobre fuerzas, para que Natalie Chacón, Señor, cobre ánimo y pueda estar a disposición, Señor, 100%. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos confiamos a tu palabra y pedimos, Señor, un milagro en este momento, Señor. Solo tú puedes provocar un milagro, generar un milagro. Solo tú puedes cambiar las circunstancias, los escenarios. Nadie más. Solo tú, Señor, puedes echar fuera toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo. La Escritura dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. También, Señor, oramos por la situación de nuestra hermana Josefa. A la distancia, Señor, oramos a favor de ella, para que tú la acompañes en este caminar, Señor. Oramos, Señor, para que el enemigo no le estorbe en sus pensamientos, en su corazón, en su interior, en su espíritu, en el hombre interior que habita en ella. Como dice tu palabra, el ser fortalecidos en tu palabra, Señor. El ser guardados en tu palabra. Señor, que tú nos escogiste, que tú nos llamaste, Señor, que tú nos aceptaste. Esa es la verdad. Nuestra realidad no es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y queremos, Señor, bendecir a nuestra hermana Josefa, que está en la verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Ningún ataque del enemigo, ninguna mentira del diablo es más poderosa que tu verdad, que tu palabra, Señor. Soltamos una palabra de bendición para nuestra hermana Josefa. En el nombre de Jesús, Señor. ¿Por qué no creer, Señor, que tú eres capaz de sanarla de cáncer? ¿Por qué no creer, Señor, que tú eres capaz de sacar ese cáncer? Aunque esté ramificado, Señor. Aunque los diagnósticos médicos, Señor, sean contrarios, sean severos en su diagnóstico, Señor. Pero tú eres capaz de resucitar los muertos, Señor. Tú eres capaz de hacer salir agua de la roca, Señor. Tú eres capaz de hacernos cruzar por el mar como en tierra seca, Señor. Tú eres capaz de librarnos del enemigo. Padre, en el nombre de Jesucristo y por el poder que habita en la iglesia, bendecimos a nuestra hermana Josefa y a sus familiares, Señor, que cobren fe en estos tiempos. Señor, la iglesia ora para que nos falte la fe en estos días. Nosotros como iglesia nos
la guardamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Levantamos la verdad, la bandera del reino a favor de nuestra hermana Josefa. Bendecimos a nuestra hermana Guilla y con claridad, con fuerza, con fe, para que sea capaz de contener a nuestra hermana Josefa, de servir a nuestra hermana Josefa. Padre, en el nombre de Jesucristo y por el poder que habita en la iglesia, decretamos verdad sobre ella. También, Señor, incluimos en esta oración, Señor, recordamos la situación de nuestra hermana Silvia, de Estrella, de nuestra hermana Grace, de Pilar, Señor, y así otros hermanos que están pasando la mar en estos días. Señor, acuérdate, Señor, de nuestras oraciones. De la misma manera, Señor, como te acordaste de la oración de Ana. La Escritura dice que tú te acordaste de ella y nació un hijo. Aquí hacemos nacer salud, hacemos nacer esperanza, vida, nuevos órganos, restitución, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Soltamos palabra de vida para esta familia, para estas hermanas, para estos hermanos, para María Cristina, Señor, sea fortalecida en estos días. Señor, tú sabes muy bien en qué situación se encuentra nuestra hermana María Cristina Rivera, Señor. Que pueda encontrar consuelo en la iglesia, que pueda encontrar refugio en la iglesia, que pueda encontrar fortalecimiento en los hermanos, en el nombre de Jesucristo, Padre. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor, y tu palabra que ha sido una vez más ministrada, que encuentre espacio en nuestros corazones. Solo tu palabra nos puede salvar de esta humanidad. Solo tu palabra, Señor, nos puede salvar de nuestro maldito pasado. Solo tu palabra, Señor, nos puede salvar de nuestras cicatrices que traemos por tantos años, Señor. Solo tu palabra nos puede liberar de nuestra condición pasada, Señor. Solo tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que limpie nuestros ojos con colirio, Señor, para ver tu palabra, para ver más claramente. Muchas gracias, Señor. Y ahora, al desconectarnos, Señor, que podamos seguir rumiando tu palabra, que es la única que nos puede llevar a nuevas dimensiones, a que nos puede salvar de nuestra vana manera de vivir. Sí, Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Amén, hermanos. Era lo que podía decir. Amén. Muchas gracias, hermano David. Bendecirle a todos los hermanos. Recordarles que hay reunión de oración los días jueves por local. Y este de sábado también hay reunión por local, cada uno, no sé si lo están haciendo presencial o por Zoom, cada iglesia lo ve de manera interna. Podemos desmutearnos, hermanos. Muchas gracias por... Gracias, hermanos. Gracias, hermano David. Compartir esta Me oportunidad. bendice tu forma de orar. Me alienta. Un abrazo. Gracias, hermano. Nos Bendiciones. estamos viendo el próximo martes. Para todos. Adiós, Buenas adiós. noches. Jesús, Paz toca a del tus Señor. hijos, Felipe. Después del almuerzo. En el nombre de Jesús, toca a tus hijos. Amén. Chao. Sentí en mi corazón hacerlo, así que lo haré. Bendiciones. Amén. Chao. Amén. Chao. Chao, hermanos. Chao. Bendiciones. Chao, Valentina. Chao, Isidora. Chao. Chao.